Radio Santa Biblia te presenta la sexta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas, titulada Vayan y prediquen el Evangelio. Experiencias misioneras. En este apartado son presentadas 4 experiencias misioneras con un doble objetivo. Por un lado, conocer los métodos o formas de misión y, por otro, rendir un pequeño tributo a su esfuerzo misionero. La primera experiencia fue realizada fuera de nuestras fronteras en el siglo XVI y contiene enseñanzas de mucha relevancia histórica para el campo de la misión. De las 3 últimas, realizadas en suelo salvadoreño, 2 tuvieron lugar a inicios del siglo XX. Son experiencias lideradas por 2 comunidades religiosas entregadas al campo de la misión. Quizás algunos opinen que estas misiones son anacrónicas y no responden a los tiempos de renovación conciliar. Opinión muy respetada, sin embargo, su actualidad está en el ardor, pasión, creatividad y entrega, puestas en su desarrollo, a pesar de no estar acorde, en un 100% con el Concilio Vaticano II y por actuar en concordancia a las especificidades de su época. Actitudes loables e imitables para hombres y mujeres de la actualidad que, influidos por el acomodamiento y el secularismo de nuestros tiempos, piensan que las misiones carecen de sentido o no responden al plan de Dios. Y la tercera de estas misiones se refiere a las misiones populares que el beato padre Rutilio Grande realizó en Aguilares. Cierra este apartado con una breve síntesis y unas palabras de agradecimiento a todos los misioneros, en la mayoría de los casos misioneros anónimos, que regaron sudor y sangre en nuestras tierras. Misiones de paz. Fray Bartolomé de las Casas, posteriormente obispo de Chiapas, se opuso radicalmente a los procesos de evangelización, defendidos por algunas voces de su época que avalaban el uso de la violencia. Fray Bartolomé de las Casas, desde que era encomendero, proporcionaba buen trato a los indios, enseñándoles hasta donde sus posibilidades se lo permitían la doctrina de Cristo. Al paso de los años, viendo los crímenes y los abusos cometidos por sus propios conciudadanos españoles, vino el cambio que lo llevó a ordenarse como un sacerdote diocesano, comenzando a partir de ese momento a denunciar los abusos cometidos en contra de los indígenas. Sus denuncias fueron escuchadas por obispos superiores de la Orden de Predicadores e incluso por el rey, siendo nombrado por este último como procurador o protector universal de todos los indios de las Indias. A él se debe la aprobación por parte del rey Carlos I de las leyes nuevas el 20 de noviembre de 1542, en las que prohibió la esclavitud de los indios, ordenando que fueran liberados de inmediato del puño opresor de los mencionados encomenderos, poniéndolos bajo la protección directa de la corona. La famosa controversia o disputa, de la cual se guardan antiguas publicaciones en algunos archivos, es muestra de su desagrado por la conquista de los indios, calificada por algunos como lícita y necesaria, y menos le agradaba cuando esa conquista era teñida con el color de predicar la fe y acompañada con robos, matanzas y tiranías. Una fuerza excepcional usó el obispo de las Casas al refutar las 12 objeciones puestas a su propuesta de evangelizar sin el acompañamiento de soldados ni a recurrir a métodos de violencia. Por tanto, negó el uso de la violencia para quitar a los indios su antigua religión y los impedimentos que estos pusieran.
Negó que tarea del Papa y obispos fuera exhortar a los reyes a justas guerras como la conquista de las Indias, que en cualquier negocio el fin es lo principal y las cosas que a él se enderecen son accesorias. Negó también, por tanto, ser lícita y santa la fuerza de quitar la religión a los gentiles a su despecho y con penas de muerte y perdición de sus bienes. Negó que el Papa tuviera poder para forzar a los indios a escuchar a los predicadores, que fueran más los males que se evitaban con la guerra y que la guerra y los soldados eran para sujetar, allanar y asegurar el camino de la predicación. Y aclaró que con guerras injustas y con henchir los montes y campos de sangre inocente humana, con infamia y blasfemias de Cristo y de su reino, no puede algún cristiano, lícita ni honestamente, corroborar y defender la autoridad apostólica. Antes se infama y desautoriza la fe apostólica, deshonrase al verdadero Dios, aniquila la fe y se pierde la fe. Pasa a continuación a presentar su propuesta con una gran claridad y muchas de estas ideas, es de acotar, fueron llevadas a la práctica durante las misiones pacíficas desarrolladas en Tuzulutlán, con la venia de el rey. He aquí algunos puntos de lo que podríamos llamar su método, misiones de paz. A todos los herejes y mucho más a los que nunca recibieron la fe, ni ofendieron la Iglesia, se ha de ofrecer primero la paz, declarando y dándoles noticia y conocimiento del mismo Cristo, el Hijo de Dios, que es la verdad. La pelea contra ellos ha de ser con los testimonios de la Escritura y el herirlos con el cuchillo del Evangelio en la predicación benigna, dulce, con mansedumbre y con humildad. No compeler ni formar a hacer bien alguno, sino aquel que fue prometido. Los medios para predicar no son robar, escandalizar o capturar, despedazar hombres y despoblar reinos, y hacer heder y abominar la fe y religión cristiana entre los infieles pacíficos, que eso es propio de tiranos, enemigos de Dios y de su fe. La Iglesia no puede castigar a los que nunca recibieron la fe por sus prácticas idólatras. No forzar a nadie porque Cristo, el Hijo de Dios, cuando envió a los apóstoles a predicar, no mandó que a los que no quisiesen oír lo hiciesen a la fuerza, sino que se saliesen pacíficamente de aquel lugar o de aquella ciudad. Actitudes misioneras que, según el obispo Bartolomé de las Casas, llevaban a la recta vía divina y forma real de predicar el Evangelio y convertir las ánimas por el mismo Dios establecida y aprobada. Puso en práctica este método, en primer lugar, en tierras de nuestra hermana República de Nicaragua, donde, por motivo de una tormenta borrascosa, fue llevado a la orilla, alojándose en el convento de Granada. La misión fracasó por la violencia de uno de sus enemigos en la corte, partiendo a la hermana República de Guatemala y desde ahí a la hermana Nación Mexicana. En aquellas tierras, los nativos de Tuzulutlán, para efectos de poner en práctica este estilo de misiones, no fueron entregados a encomenderos, sino puestos bajo la protección de la corona. Junto a Fray Pedro de Angulo y a Fray Rodrigo de Ladrada, buscaron 4 indios cristianos a quienes enseñaron cantos contenidos, verdades del Evangelio, para utilizarlas en el nuevo territorio. Uno de los convertidos y primero bautizados fue un cacique, quien permitió a los frailes continuar con la evangelización entre los suyos. Tiempo después, concedió el permiso para construir una iglesia en su poblado. La misión no se detuvo en ningún momento, permitiendo que el resto de la población aceptara la permanencia de los misioneros entre ellos y que la evangelización fuera una realidad.
El método misionero fue repetido en poblados como El Rabinal, Zacapulas y Cobán, hasta lograr la conquista pacífica de la Verapaz. En la actualidad, es la forma generalizada de misionar. Nadie recurriría a la violencia de armas para alcanzarlo, a menos que incurriera en un grave error. El método pacífico de misionar fue lo que al final imperó en nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas, evitando así el derramamiento de más sangre. Hemos escuchado la sexta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas. Vayan y prediquen el Evangelio. Un esfuerzo llevado a usted gracias a Radio Santa Biblia.